Muy bien, saludos a todos, a todas. Bien, les cuento, la finalidad de esta clase, ¿cierto?, es grabar las distintas preguntas, ¿cierto?, de la evaluación formativa número 2, ya que, como ustedes saben, ya le había comentado que la idea era para aprovechar este tiempo y no ocupar el tiempo de la clase, ¿ya? Así que cualquier duda que surja después, en caso de que no quedara claro algún texto, alguna respuesta, me pueden escribir igual, ¿ya? Así que espero que aprovechen esta grabación, ¿ya? Muy bien, entonces, bueno, la metodología es que yo voy a ir leyendo los textos y luego las preguntas una por una, ¿cierto? Y comentarlas, ¿ya? Muy bien, entonces voy a los textos y ustedes entonces me preguntan después, me escriben cualquier cosa. Muy bien, el texto número uno era una infografía, ¿cierto? Que dice, Inmobiliaria Manquehue, tu hogar acompañado de la mejor tranquilidad. Ven a conocer nuestras casas pilotos y sorpréndete de la calidad y tranquilidad que te entrega Inmobiliaria Manquehue. Lo interesante de las infografías, hay dos tipos de infografías, las que son más expositivas y las que son más argumentativas, ¿ya? En este caso predomina el uso, bueno, depende, ahí depende, porque si bien te traen información sobre la inmobiliaria, lo que ellos quieren hacer como publicidad, ¿cierto? Es que tú compres finalmente esta casa, así que sí hay recursos como la persuasión, por ejemplo, como acompañada de la mejor tranquilidad, o sea, de tu bienestar, ¿ya? En ese sentido y te dice sorpréndete la calidad y tranquilidad. Entonces, la calidad, el criterio de calidad también tiene que ver con convencer. Entonces, aquí hay una mezcla de convencer y persuadir. Entonces, esta infografía, como el objetivo que ustedes revisaron, ¿cierto? Durante estos meses, ya tenía que ver, ¿verdad?, con análisis de diversos tipos de textos, ¿cierto? Y comentario de diversos tipos de textos, pero sobre todo de carácter argumentativo principalmente, ¿ya? Bien, dice, ¿cuál crees que sería el enunciado más acertado para abarcar el mensaje de este afiche? ¿Ya? Es una pregunta que apunta a la síntesis de las ideas principales, ¿ya? Y en ese sentido la alternativa correcta era la C. Ven a conocer las casas inmobiliarias Manquehue y encontrarás la calidad y tranquilidad que tanto buscabas. ¿Por qué era esa? ¿Ya? Porque está por un lado, claro, dice encontrar la calidad y tranquilidad que aparece. Tranquilidad que aparece destacado, o sea, en lo central en cuanto a la persuasión, ¿ya? De esta ficha. Y por otro lado, la calidad y tranquilidad también se reafirman acá, en la parte de abajo de tranquilidad, ¿cierto? Entonces, es lo que más se reitera, ¿ya? Veamos por qué no eran las otras. La A decía, visita a los pilotos de Inmobiliaria Manquehue y encontrar un lugar sin igual. Ya. Sí, si bien lo menciona el texto, pero no es lo central, ¿ya? Porque con eso, o sea, porque en realidad está bastante explícito esta idea de la tranquilidad, ¿cierto? Del hogar, entonces, y de la calidad, entonces, como estaba más explícito, el otro era más general, entonces, por eso no. ¿Ya? Perdón, la B dice, conoce las casas inmobiliarias Manquehue y encuentra lo que tanto has estado buscando para tu hogar. Sí, si bien se condice también y es un buen distractor porque eh, apunta cierto a la información, pero ojo aquí tienen que centrarse los verbos. El primer verbo dice visita, visita a los pilotos. Ya, claro, si bien visitar, ver a conocer se relacionaban en la A, claro, no, era más específica la C. Y la B dice, conoce las casas inmobiliarias Manquehue, sí, también se acerca, pero esa idea también es muy general, de que tanto lo que estaba buscando, o sea, si bien se asocia con la idea de tranquilidad, quizá calidad, pero si había una respuesta, como era el caso de la C, que era mucho más explícita, y como esta era una pregunta que apuntaba a la información explícita, entonces por eso era la correcta. ¿Ya? La D dice, compra una casa en Manquehue y no te arrepentirás, visita pilotos para comprobarlo. Esa también es bastante general porque habla de Manquehue y no específicamente de la inmobiliaria Manquehue. ¿Ya? Y la E dice, visita el piloto de la nueva casa inmobiliaria Manquehue y su forma y comodidad te harán volar. Él bastante metafórico y se relaciona con el afiche, sin embargo, esa es la inferencia que nosotros podríamos hacer y no era una pregunta de inferencia. ¿Ya? Bien, la 2 dice, considerando todos los elementos del texto, ¿cuál de las siguientes sería una interpretación más adecuada de su conjunto? Acá tienen que interpretar, por lo tanto, en las preguntas de interpretación hay que ir más allá del texto y tienen que darle un sentido a lo que dice en el texto, en este caso en la infografía. ¿Ya? La correcta era la B, dice, la ubicación e infraestructura de las casas de esta inmobiliaria generan mucha tranquilidad, sí, porque era lo que más se resaltaba dentro de la idea.
ya está destacado ahí en amarillo, ¿cierto? Y después se reafirmaba. La A que dice, esta inmobiliaria se especializa en la construcción de hogares para quien no tiene los pies en la tierra. No, se aleja de hecho un poco el sentido. Va más allá del sentido. Si bien es una pregunta que responde a la interpretación, pero se alejaba de esa idea. Sino como apuntando a la tranquilidad. Por eso es que la casa estaba en el aire, por la tranquilidad, alejada como de los ruidos, qué sé yo. O sea, esa es la asociación metafórica que había. La C dice, al comprar estas casas te sentirás fuera de la tierra por la calidad de la infraestructura. No es tanto fuera, o sea, no es tanto por la calidad de la infraestructura, sino esta metáfora de la casa voladora era más bien justamente por la tranquilidad y alejada de todo ruido, así, más bien por eso, ¿ya? Em, el nuevo sistema de aislamiento del ruido de estas casas será imposible percibir sonido del exterior. No especifica en general un sistema de aislamiento del ruido. Ya no está eso explícito en el texto. No, no se aparece mencionado siquiera, así que no. El mobiliario Manquehue pionera en la construcción de casas voladoras. Claramente esa no era. Esa era, no, la más insólita de todas las respuestas. Así que no, entonces la correcta era la B. ¿Ya? Entonces, la ubicación de infraestructura de las casas de esta inmobiliaria genera mucha tranquilidad. Entonces, repito, ese era porque, si bien se basa en información del texto, también está sujeta a interpretación. Ya, o sea, te apuntaba todo el tiempo a la tranquilidad de estas casas. Bien, el siguiente texto es de Alex Forsman en The National Geographic España, ¿ya? Y se titula, aparte que lo cogí también porque se vincula bastante con nuestro territorio, con nuestra zona norte. Escenas de caza con balsas, marineros y arpones en unas pinturas rupestres del desierto de Atacama. Ustedes saben que las pinturas rupestres son estas pinturas, por así decirlo, como en cavernas, ¿verdad? Más antiguas, de pueblo originario, más ancestrales, donde ellos buscaban distintas formas de expresión de su arte, bueno, artística, pero no con un fin artístico en sí mismo, sino más bien muchas veces de dejar testimonio o dejar vivencias, ¿cierto?, de lo que ellos veían en su entorno, los tipos de animales, los cazadores, etcétera, etcétera. ¿Ya? Veamos cuál es la descripción. Los habitantes prehispánicos, antes de la llegada de los españoles, del desierto de Atacama, en la costa norte de Chile, usaron el color rojo. Este párrafo es muy clave para comprender este texto. Usaron el color rojo para representar las riquezas naturales del océano, en contraste con el desierto árido y pedregoso. O sea, Atacama como tierra de contraste, ¿cierto?, que era representada en esta zona. Estos antiguos cazadores-recolectores, que por lo demás eran nómades, ¿cierto?, crearon imágenes de gran dramatismo: ballenas, peces espada, calamares, leones marinos, tortugas, tiburones y sobre todo escenas de caza con balsas, marineros y arpones, en las que la presa sobredimensionada es la protagonista, mientras que las barcas y sus tripulantes ocupan un lugar secundario. Acá había que poner especial atención porque lo que destaca esta sobredimensión son los animales, la fauna del mar por sobre los cazadores. Sin embargo, la caza se representa como una práctica social individual, solitaria y especializada. O sea, la práctica no era como colectiva, como la entendemos ahora, sino una práctica individual, solitaria y especializada, dirigida por un grupo selecto de personas. O sea, no todos eran pescadores. O sea, aquí, como por el tipo de tribu, por el tipo de sociedades de la época, claro, era más bien un fin solitario. Explica Benjamin Ballester de ArtScan, el equipo de etnología prehistórica de la Universidad de París I, Panteón Sorbona, y el autor de un estudio sobre estas increíbles pinturas rupestres de más de 1000 años de antigüedad que ha sido publicado en Antiquity. ¿Ya? El arte rupestre del barranco del Médano fue documentado por el arqueólogo chileno Augusto Capdeville a comienzos del siglo XX y redescubierto varias décadas después. Casi un siglo después de los registros de Capdeville, hemos descubierto al menos 4 barrancos con pictógrafos similares localizados cerca del Médano, revela Ballester. Las últimas investigaciones han permitido descubrir numerosas muestras de arte rupestre en el barranco de Iscuña: 24 bloques, 74 paneles y 328 motivos. Los más comunes son los animales pisiformes y a continuación las escenas de caza, las balsas y las presas. Los humanos están infrarrepresentados como sujetos pintados, o sea, en menor cierto grado que estos animales, ¿verdad? Como le decía, esta fauna del mar, mientras que la acción social de la casa está fuertemente representada usando a los humanos simplemente como una parte de la composición, afirma. Aunque los pictógrafos, de verdad, las personas que retratan o que estudian, ¿cierto?, las pinturas, más bien, ¿cierto?, los que estudian las pinturas, son evidentes en unos pocos refugios rocosos cerca de la costa, em,
La mayoría se encuentra a más de 700 metros sobre el nivel del mar, en barrancos estrechos de difícil acceso. Los artistas representaron una actividad marina en un entorno desértico, en un acto consciente de relacionar el océano con el desierto a través del arte rupestre. Concluye Ballester, cuya investigación ha sido financiada por Fondesit y Fondap. Bien, pregunta 3. Dice, ¿qué busca expresar el texto a través de la palabra práctica? Tenemos que ir al texto entonces porque siempre toda palabra vocabulario es contextual. Dice, sin embargo, la casa se representa como una práctica social individual, solitaria, especializada, dirigida por un grupo selecto de personas. Está prácticamente literal. La respuesta a esta es la B, una actividad realizada por los pueblos de la costa norte que involucra la acción individual y especializada de sus miembros. O sea, una práctica, una actividad realizada, ¿cierto? Costumbres no era, ¿cierto? Porque costumbre va más allá de una práctica, sino algo social, y la costumbre en este caso no era social, no era, era más bien individual, así que no, por eso se descarta. Esa es la diferencia entre una costumbre siempre tiene un carácter social, en este caso no. Un ritual no, porque no tenía un fin religioso, y tampoco se era, claro, no se asocia necesariamente a un fin que solamente ese cierto grupo de personas del indígena lo hiciera, ¿ya? Un trabajo imprescindible para los pueblos cazadores recolectores del norte de Chile, puesto que era la fuente principal de alimento. No se dice en el texto que sea la fuente principal de alimento, así que no. Una habilidad que era transmitida a un grupo selecto de las generaciones más nuevas de los pueblos indígenas, las que se especializaban en ella. No se dice tampoco que sea transmitida, quizás sí podría haber sido, pero era más allá del texto. Entonces la más cercana era la B, una actividad realizada por los pueblos de la costa norte de Chile que involucraba la acción individual especializada de sus miembros. 4. En relación a las pinturas rupestres encontradas, es correcto afirmar que todas estas preguntas que son así de este estilo, correcto afirmar que, según el texto es falso que, etcétera, son preguntas literales. Entonces está la respuesta en el texto. En esta, la respuesta correcta era la C. La presa adquiere mayor protagonismo que los cazadores y las herramientas, ¿sí? Como se los leí en el primer párrafo, ¿verdad? La fauna de marítima se sobredimensionaba por sobre la infrarrepresentación del ser humano, ¿ya? Entonces, aquí sale la respuesta igual. En el artículo se aclara que los antiguos cazadores-recolectores creaban una serie de imágenes donde la presa se mostraba sobredimensionada en contraposición de los mismos cazadores y sus herramientas. O sea, por lo general eran más grandes que los mismos humanos, por lo menos eran representadas así. Así ballenas, peces de espada, calamares, leones marinos, tortugas y tiburones adquirían un gran dramatismo, dejando al humano infrarrepresentado en la composición, es lo que salía literal. El siguiente texto es bastante extenso, creo que era el más extenso de los que había, es de José de Saramago, ¿para qué sirve la comunicación? Ya, bueno, ustedes leyeron a José de Saramago, algunos, ¿cierto? Que cuando leyeron ensayos sobre la ceguera. Y entonces ya están un poco más acostumbrados a su escritura, ¿ya? Un gran filósofo español del siglo XIX, Francisco de Goya, ya, en este texto la dificultad mayor eran bueno, el vocabulario igual y las intertextualidades que había. Había bastante intertextualidad, ya porque Saramago igual es un escritor bastante culto, entonces igual hacía bastante intertextualidad de referencias con artistas y otras cosas, ¿ya? Y filósofo. Un gran filósofo español del siglo XIX, Francisco de Goya, más conocido como pintor, escribió un día, el sueño de la razón engendra monstruos, y de hecho lo representa en su arte. En el momento en que explotan las tecnologías de la comunicación, y aquí está ya contextualizando, ¿cierto?, esta idea, y introduce a través de esta cita, pero para contextualizar el tema, em, podemos preguntarnos si nos están engendrando ante nuestros ojos monstruos de un nuevo tipo. Por cierto, estas nuevas tecnologías son ellas mismas fruto de la reflexión, de la razón, pero se trata de una razón despierta. En el verdadero sentido de la palabra despierta, es decir, atenta, vigilante, crítica, obstinadamente crítica, o de una razón somnolienta, adormecida, que en el momento de inventar, de crear, de imaginar, se descarrila y crea, imagina efectivamente monstruos. O sea, esta imaginación, ¿cierto? Donde recreamos la imaginación finalmente es la que crea esto. O sea, es una pregunta retórica. A fines del siglo XIX, cuando el ferrocarril se impuso como beneficio en materia de comunicación, algunos espíritus apesadumbrados no dudaron en afirmar que esta máquina era terrorífica, o sea, el tren, imagínense, y que en los túneles la gente moriría asfixiada. Sostenían que a una velocidad superior a 50 kilómetros por hora la sangre saltaría por la nariz y las orejas, y que los viajeros morirían en medio de horribles convulsiones. Son los apocalípticos, los pesimistas profesionales. Dudan siempre de los progresos de la razón, que según estos oscurantistas no pueden producir nada bueno,
A pesar de que se equivocan en lo esencial, debemos admitir que los progresos suelen ser buenos y malos al mismo tiempo. O sea, depende de quién lo use, de cómo se use, ¿cierto? Internet es una tecnología que en sí no es ni buena ni mala, solo el uso que de ella se haga nos guiará para juzgarla. Y por esto es que la razón, hoy más que nunca, no puede dormirse. Si una persona recibiera en su casa cada día 500 periódicos del mundo entero, y si esto se supiera, probablemente diríamos que está loca. Y sería cierto, porque ¿quién sino un loco puede proponerse leer 500 periódicos por día? Algunos olvidan esta evidencia cuando bullen de satisfacción al anunciarnos que de ahora en más, gracias a la revolución digital, podemos recibir 500 canales de televisión. El feliz abonado a los 500 canales será inevitablemente presa de una impaciencia febril que ninguna imagen podrá saciar. Se perderá en el límite del tiempo, en el laberinto vertiginoso de un zapping. Zapping es cuando uno cambia constantemente de canal permanente. Consumirá imágenes, pero no se informará. O sea, no es lo mismo ver y que te entre información por la vista, consumir imágenes, ¿verdad? Haciendo zapping y no poner atención, prestar atención, ¿cierto?, a la información, ¿ya? O sea, todo también implica una suerte de comprensión. Se dice a veces que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿cierto? Ese dicho típico. Es falso. Desde el punto de vista de este autor, que es una argumentación, claro está, un ensayo, ¿ya? Las imágenes necesitan muy a menudo de un texto explicativo. Recordar eso es bien interesante, porque como este es un texto, tiene, por eso es importante que manejen los tipos de características y los tipos de texto. Al ser un ensayo, es un texto fundamentalmente argumentativo, que tiene tesis, argumento, respaldo, entonces, por eso, fíjense bien en la estructura. Se dice a veces que una imagen vale más que 1000 palabras. Es falso. Las imágenes necesitan muy a menudo un texto explicativo. O sea, acá nos da un poco vuelta a este argumento de esta idea de que es preciso comprender que así como la imagen se suele asociar a que contribuye al texto, el texto también a veces contribuye a la imagen, aunque más no sea para hacernos reflexionar sobre el sentido mismo de algunas imágenes, de las cuales la televisión se nutre hasta el paroxismo, o sea, hasta la exaltación máxima del sentimiento. Esto pudo constatarse hace unos años, por ejemplo, durante la última etapa del Tour de Francia, ahí sale más adelante explicado qué es el Tour de Francia, cuando en el sprint, término que también se explica más adelante, final de los Campos Elíseos, asistimos en directo a la espectacular caída de Abdu Japarov. Vimos esta escena como hubiéramos visto en una calle una persona embestida por un auto, con la diferencia de que el auto hubiera embestido a la persona solo una vez. En la televisión pudimos ver y volver a ver 30 veces la caída accidental de Abdujaparov, gracias a las miles de nuevas posibilidades de la técnica, o sea, con este zoom, de este acercamiento de la cámara, sin zoom, en picada, en contrapicada, bajo un ángulo, bajo el ángulo opuesto, en traveling, que es otra técnica de cámara, de frente, de perfil, y también interminablemente en cámara lenta. Con cada repetición, aprendíamos más sobre las circunstancias de la caída, pero cada vez nuestra sensibilidad se mitigaba un poco más, o sea, ya no era lo mismo que la primera vez. Poco a poco volvíamos a ver esta caída con la distancia de un cinéfilo que diseca una secuencia de una película de acción, o sea, que la analiza por parte. Las repeticiones habían terminado matando nuestra emoción, o sea, justamente, o sea, cuando nosotros vemos, vivimos una situación y se nos repite tantas veces, obviamente ya no es la misma emoción. Se nos dice que gracias a las nuevas tecnologías, en lo sucesivo alcanzamos las orillas de la comunicación total. La expresión es engañosa, permite creer que la totalidad de los seres humanos del planeta puede ahora comunicarse. Lamentablemente no es cierto. Apenas el 3% de la población del globo tiene acceso a una computadora y los que utilizan Internet son aún menos numerosos. La inmensa mayoría de nuestros hermanos humanos ignora incluso la existencia de estas nuevas tecnologías. Hasta ahora no disponen todavía de las conquistas elementales de la vieja revolución industrial: agua potable, electricidad, escuela, hospital, rutas, ferrocarril, heladera, auto, etc. Si no se hace nada, la actual revolución de la información los ignorará de la misma manera. En este párrafo estaría la tesis, ¿cierto? Y la concluye. Ujú. Después sigue, más adelante. La información nos vuelve más eruditos o sabios solo si nos acerca a los hombres, pero con la posibilidad de acceder de lejos a todos los documentos que necesitamos, el riesgo de deshumanización aumenta y de ignorancia.
De ahora en más, la llave de la cultura no resiste en la experiencia y el saber, sino en la aptitud para buscar información a través de los múltiples canales y depósitos que ofrece Internet. Se puede ignorar al mundo, no saber en qué universo social, económico, político se vive y disponer de toda la información posible. La comunicación deja así de ser una forma de comunicación, como no lamentar el fin de la comunicación real, directa, de persona a persona. Claro, o sea, este texto bastante claro, a pesar que fue escrito obviamente en otro contexto, pero si lo pensamos ahora en pandemia, hace mucho sentido. Con obsesión vemos concretarse el escenario de pesadilla anunciado por la ciencia ficción, este un mundo distópico, ¿cierto? Cada uno encerrado en su departamento, aislado de todos y de todo, en la soledad más horrible, pero conectado a Internet y en comunicación con todo el planeta. El fin del mundo material, de la experiencia, del contacto concreto, carnal, la disolución de los cuerpos. O sea, nos deshumaniza. Eso también ahí está relacionado con la tesis. Poco a poco nos sentimos atrapados por la realidad virtual, a pesar de lo que se pretende, es vieja como el mundo, como nuestros sueños. Y nuestros sueños nos han conducido a universos virtuales extraordinarios, fascinantes, a continentes nuevos, desconocidos, donde hemos vivido experiencias excepcionales, aventuras, amores, peligros. O sea, según he visto la serie Black Mirror, que una vez me mencionaron, bueno, ahí también se muestra mucho de esta realidad que acá se nombra. Y a veces también pesadillas, contra los cuales nos previno Goya. Ahí relaciona, cierto, la tesis también con la cita que hace al principio, sin que esto signifique que haya de contener la imaginación, la creación y la invención, porque esto se paga siempre muy caro. ¿Ya? Y después venía algunas especificaciones de vocabulario que ya les mencioné. Bueno, este Tour de Francia era la competencia profesional de ciclismo en ruta, disputada por etapas a lo largo de la geografía francesa. En el mes de julio de cada año es considerada la carrera del ciclismo más importante del mundo. Luego había el sprint, ¿cierto? Que en términos de este tipo de carreras son aceleración que realiza un corredor en un tramo determinado de la carrera, especialmente llegada a la meta para disputar la victoria de otros corredores. O sea, cuando ustedes han visto carreras, ¿cierto?, de auto, de moto, etcétera, el sprint es cuando esa última como batalla final, ¿cierto?, de los corredores donde empiezan a acelerar al máximo en todo lo mejor de sí. ¿Ya? Bien, y la otra era una técnica, la otra palabra que le había mencionado era una técnica de la cámara. ¿Ya? Bien, pregunta 5. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza el contenido del sexto párrafo? Entonces ahí, como es una pregunta de síntesis, tiene que centrarse obviamente en las ideas principales. El sexto párrafo dice, claro, en este caso, sin decir más de la información que ya está y sin decir menos, sino justamente apuntar a lo esencial de este párrafo. Lo voy a marcar igual para que lo seleccionemos. Entonces, em, dice, con cada repetición aprendíamos más sobre las circunstancias de la caída, pero cada vez nuestra sensibilidad se mitigaba un poco más. Poco a poco volvíamos a ver esta caída con la distancia de un cinéfilo que diseca una secuencia, una película de acción. Las repeticiones habían terminado matando nuestra emoción. ¿Ya? Para esta pregunta, para la pregunta número 5, ¿ya? La alternativa correcta era la E, la reiteración de imagen anula la emoción del ser humano, ¿cierto? Porque era la idea central, o sea, esta múltiple exposición de distintos ángulos de una misma imagen, entonces lo que hacía era la pérdida de emoción y eso estaba literal. Ya era una pregunta literal, y pero de síntesis, ¿ya? Entonces, esta pregunta apuntaba a que ustedes claro, demuestra su comprensión del texto, otorgándole también un sentido, ¿cierto?, a la relación entre las partes. Por eso es importante la síntesis, porque te ayuda también al análisis, ¿ya? Por eso tenía que identificar cuál es el tema o idea principal, ¿cierto?, de este párrafo, que se sintetizaba en esa idea, ¿ya? Em, pero entonces ustedes tenían que resumir, y el resumen tiene que ver con centrarse en las ideas principales, no en las ideas secundarias, sino en las ideas principales. A veces se plantea más la idea de los resúmenes no deberían involucrar ideas secundarias, solamente las ideas principales. ¿Ya? Bien, entonces era la E. La 6. Los prejuicios que se planteaban sobre el desarrollo del ferrocarril a finales del siglo XIX surgieron debido a... Ya, esta pregunta, ¿cierto? Estaba literal, ¿ya? Entonces ahí en realidad dice el temor de ciertos grupos humanos frente a los avances de la tecnología. O sea, estaba literal el ejemplo, ¿verdad? De la gente que decía, como habíamos leído, que pensaba que sobre 50 kilómetros la gente iba a sangrar de narices, qué sé yo, entre otras cosas, ¿ya? Y por otro lado estaba este miedo a la nueva tecnología, ¿verdad? Lo desconocido, ¿verdad? Las consecuencias que podrían acarrear, ya principalmente.
¿Ya? Entonces, a partir de eso, ustedes tenían que interpretar, ¿verdad?, esas situaciones como un temor de cierto grupo humano, porque no es que toda la gente temiera eso, sino que era un cierto grupo humano, ya, claro, frente al avance de la tecnología, en el fondo simbolizado en este caso por el ejemplo del ferrocarril, ¿ya? Eso es lo principal. Entonces, ustedes tenían que relacionar los elementos presentes en el texto, textuales, pero interpretarlo y decir, darle un sentido a esa información. ¿Ya? Que, como les decía entonces, él catalogaba de pesimistas profesionales, ¿verdad? A esta gente que hablaba, ¿verdad?, sobre las tecnologías del ferrocarril, ¿ya? Bien, entonces ahí era la 6b. La 7. ¿Cuál es el sentido de la palabra concretarse en el contexto del décimo párrafo del fragmento leído? Nuevamente, entonces, como les decía, cuando son vocabulario, vocabulario en contexto. Vamos entonces al párrafo décimo. Lo voy a volver a destacar también. Con obsesión vemos concretarse el escenario de pesadilla anunciado por la ciencia ficción, cada uno encerrado en su departamento, aislado de todos y de todo, en la soledad más horrible pero conectado a Internet y en comunicación con todo el planeta. Con obsesión vemos concretarse el escenario de pesadilla, etcétera, etcétera, anunciado por la ciencia ficción. Ya. Para las 7, la correcta era la D, materializarse, concretarse con materializarse. Aquí tienen que leer las justificaciones, ¿ya? Porque las justificaciones siempre hay distractores, porque algunos temas tratados por la ciencia ficción, eso lo dice el texto, son perfectamente reconocibles en el mundo real actual, como el aislamiento físico y la conexión tecnológica. De hecho, era lo que apuntaba, ¿cierto?, ese párrafo. Claro, entonces, todas estas preguntas de vocabulario, el formato siempre es el mismo, le aparece ahora siempre justificadas, ¿verdad?, las palabras. Entonces ustedes deben sustituir la palabra por, ¿cierto? Em, Sustituirla por o sea, sustituir la que está destacada por una de la alternativa. Entonces, claro, siempre vienen estas explicaciones temáticas. Entonces ustedes tienen que manifestar su comprensión del texto para que le van a dar sentido, ¿cierto?, a esta palabra en el contexto. ¿Ya? Eso es la sustitución léxica en el fondo. Entonces, la habilidad que cada vez que se pone en juego, cada vez que hay una sustitución léxica, cuando ustedes tienen que reemplazar una palabra, la habilidad que está en juego es la de relacionar e interpretar, porque relacionan las partes del texto e interpretan el sentido. ¿Ya? Entonces, la palabra era concretarse, y estaban estas 5 opciones. Entonces, la palabra concretarse aparece en el décimo párrafo y en el contexto de una referencia por parte del emisor a la forma en que la ciencia ficción ha imaginado la incorporación de Internet a la vida humana y lo definía como un aislamiento progresivo debido a que la conexión a Internet brinda una interacción suficiente para prescindir de contacto social. El emisor hace referencia con concretarse que se puede convertir en realidad y que deje de ser solo una idea abstracta, es decir, que se materialice en alguno determinado. Por eso era la D, ¿ya? Materializarse. Ahora entonces vamos a pasar a la pregunta número 8. Bien, la pregunta número 8 señala, dice, ¿qué opción presenta la idea principal del noveno párrafo? ¿Ya? En esta pregunta en particular, ¿cierto? Tenemos que centrarnos en la información principal, ¿ya? Entonces tenemos que de alguna manera ser capaces de sintetizar la información, ¿ya? Relacionando obviamente la información que presenta en ese párrafo y luego interpretarla, ¿ya? Entonces vamos al párrafo 9, que dice, lo voy a destacar. De ahora en más, la llave de la cultura no reside en la experiencia y el saber, sino en la aptitud para buscar información a través de los múltiples canales y depósitos que ofrece Internet. Se puede ignorar al mundo, no saber en qué universo social, económico, político vive y disponer de toda la información posible. La comunicación deja así de ser una forma de comunión. ¿Cómo no lamentar el fin de la comunicación real, directa, de persona a persona? ¿Ya? Entonces tenemos que ser capaces de identificar cuál es la idea principal de este texto. Acuérdense que la idea principal es primero el tema, de qué trata el párrafo en este caso particular, y a la vez qué se dice acerca del tema, ¿ya? Eso es la clave para encontrar la idea principal de un texto, ¿ya? Es una de las estrategias. Bien, entonces, en esta la respuesta correcta era la D, el acceso a conocimiento virtual tendería al alejamiento social del usuario. ¿Ya? Porque
El tema tenía que ver con el acceso al conocimiento virtual y lo que se dice del tema es que este nos está alejando, ¿cierto? Nos está alejando del contacto persona a persona. Entonces era como de alguna manera la alternativa que mejor sintetizaba esa idea, ¿ya? Entonces, en este sentido, ustedes tenían que relacionar e interpretar la información, ¿ya? Entonces, para ello era bastante complejo en el aspecto de resumir primero la información, como les decía, en cuanto a las ideas principales, y luego interpretarla. Ya entonces, en este párrafo, el emisor reflexionaba sobre qué significaba, ¿cierto? Qué significa que Internet sea una herramienta que proporciona toda la información posible, pero también de manera negativa. O sea, no solamente hablaba de este tema del Internet y el acceso a la información, sino también de que finalmente uno termina prescindiendo de la interacción social presencial, o sea, que nos va de alguna manera deshumanizando en el sentido de que nos vemos a las personas cara a cara, ¿ya? Que en el fondo también es un mecanismo necesario para el saber, ¿ya? Bien, respecto a la pregunta 9 dice cuál es el sentido de la palabra uso del contexto del tercer párrafo del fragmento leído. Vamos entonces al tercer párrafo porque son palabras en contexto. Uso. Dice, Internet es una tecnología que en sí no es ni buena ni mala, solo el uso que de ella se haga nos guiará para juzgarla. Repito, Internet es una tecnología que en sí no es ni buena ni mala, solo el uso que de ella se haga nos guiará para juzgarla. ¿Ya? Entonces hay que ver la palabra uso. ¿Ya? En este sentido, la alternativa correcta era la B, empleo, ¿ya? Porque el juicio de valor sobre la tecnología de Internet dependerá del modo en que los usuarios lo utilicen, ¿verdad? O sea, este juicio de valor se refiere a la idea de utilizarla bien o mal, ¿ya? Pero depende de quién la use y su fin, ¿ya? Entonces, en este, como todo vocabulario, ¿cierto? Pregunta de este ítem tiene que ver con sustituir, ¿cierto? El léxico, ¿ya? Y por lo tanto relacionar la información con su contexto en el mismo párrafo e interpretar la información, ¿ya? Entonces, la palabra que aparece en el contexto del párrafo tercero ya hace referencia a la utilización posible que se puede hacer de Internet y que determina si puede ser considerada una tecnología buena o mala. Esto es que el juicio de valor que se emita respecto a Internet será dependiente de la forma en que sea utilizado. O sea, eso era a lo que apuntaba esa palabra. Según el fragmento anterior, la comunicación humana es según lo que leímos, ¿cierto? Esto fue tomado del DENRE, ¿cierto? De las preguntas del modelo de este año, ¿cierto? 2020, ¿ya? En este caso, en el fondo, como les decía, ustedes tenían que ser capaces de deducir, de concluir finalmente que este texto en general apuntaba, o este párrafo en particular también, a esta idea de deshumanización, ya que es un proceso que se ha desnaturalizado con la nueva tecnología, o sea, el contacto humano, a eso se refiere, ¿ya? Quizá era una pregunta más compleja, ¿ya? Pero ustedes tenían que relacionar la información e interpretarla, ¿ya? Y esto, bueno, va quedando claro a lo largo de todo el texto, ¿ya? ¿Cierto? Por ejemplo, en los siguientes fragmentos dice, en el texto el emisor expone su opinión respecto a las nuevas tecnologías de la información y el impacto que han provocado en la vida humana. O sea, todo el tiempo el desarrollo de las tecnologías se está viendo desde el impacto que han generado. Especialmente en el párrafo séptimo se refiere al modo en que se ha visto afectada la comunicación. Se nos dice que gracias a las nuevas tecnologías, en lo sucesivo alcanzamos las orillas de la comunicación total. O sea, si bien nos acercamos, pero eso no se da para todos, por eso lo ve negativamente. La expresión es engañosa, permite creer que la totalidad de los seres humanos del planeta puede ahora comunicarse, o sea, la otra cara de la moneda. Lamentablemente no es cierto. Apenas el 3% de la población del globo, de todo el planeta, tiene acceso a una computadora y los que utilizan Internet son aún menos numerosos. La inmensa mayoría de nuestros hermanos humanos ignora incluso la existencia de estas nuevas tecnologías. La comunicación, según lo manifiesta el emisor, se vuelve entonces relevante solo en la medida en que se evite que el exceso de información termine por deshumanizarla. O sea, tenemos las dos caras de la moneda, positiva y negativa, y lo negativo si bien, o sea, lo positivo, si bien es que nos mantiene en contacto, en comunicación con cualquier persona de cualquier parte del mundo, entre comillas, es cierto, eso también apunta a una deshumanización, dadas las nuevas tecnologías. ¿Ya? La información entonces nos vuelve más eruditos o sabios solo si nos acerca a los hombres, pero con la posibilidad de acceder de lejos a todos los documentos que necesitamos, el riesgo de deshumanización aumenta y de ignorancia.
Finalmente concluye que de ahora en más, la llave de la cultura no reside en la experiencia del saber, sino en la aptitud para buscar información a través de los múltiples canales y depósitos que ofrece Internet. Se puede ignorar al mundo, no saber en qué universo social, económico, político se vive y disponer de toda la información posible. La comunicación deja así de ser una forma de comunión. O sea, comunión tiene que ver a comunicarnos también, una común unión, pero que eso en realidad se pierde al deshumanizarnos. ¿Ya? La pregunta 11, también extraída del modelo de pregunta del DENRE 2020, dice: a partir de la lectura del 11º párrafo se infiere que el emisor considera la realidad virtual como. El caso de las preguntas de inferencia, son una de las preguntas más complejas, no son de carácter textual, sino que ustedes tienen que ser capaces de alguna manera, ver más allá de lo literal, ¿ya? Y en ese sentido, entonces, estas preguntas, si hay una respuesta literal, no tienen que basarse en eso, sino que finalmente tienen que ir más allá, ¿ya? Entonces, basarse en el texto sí, pero siempre no en una respuesta literal, ¿ya? Eso es lo principal. Bien, entonces, en esta respuesta vamos a ir entonces al 11º párrafo o párrafo 11 del texto, que dice que es el último párrafo, de hecho, lo voy a resaltar. Poco a poco nos sentimos atrapados por la realidad virtual, a pesar de lo que se pretende, es vieja como el mundo, como nuestros sueños, y nuestros sueños nos han conducido a universos virtuales extraordinarios, fascinantes, a continentes nuevos, desconocidos, donde hemos vivido experiencias excepcionales, aventuras, amores, peligros, y a veces también pesadillas contra las cuales nos previno Goya, sin que esto signifique que haya que contener la imaginación, la creación y la invención, porque esto se paga siempre muy caro. O sea, en resumidas cuentas, de alguna manera apunta, ¿verdad?, a lo positivo también que ha resultado de las nuevas tecnologías, pero también hay que tener cuidado con ellas, ¿ya? Por sus consecuencias si se usan mal, ¿ya? Hay que tener en cuenta entonces todo lo dicho en ese párrafo, ¿ya? Bien, entonces, en este caso, la respuesta correcta era la E, ¿ya? Dice a partir de la lectura del décimo párrafo, se infiere que el emisor considera la realidad virtual como, o sea, cómo se ve la realidad virtual ahí en ese párrafo, como una dimensión que no debiera suprimir la capacidad imaginativa del hombre, o sea, que la realidad de alguna manera intenta resaltar, pese a los miedos que había, ¿cierto?, de Internet, intenta resaltar esta capacidad imaginativa, ¿verdad?, o creativa, ¿cierto?, del ser humano, y así lo dice explícitamente, ¿ya? Entonces, repito, esta habilidad de inferencia implica que ustedes relacionen las diferentes partes del texto para poder comprenderlo, pero sobre todo ser capaces de mirar más allá, ya más allá de lo literal, o sea, es más allá de la información explícita, aunque basándose en esa, ya para poder llegar a una interpretación más profunda, ¿ya? Entonces siempre es traer ideas nuevas finalmente, que están más allá o que subyacen de la información explícita. Y entonces en este párrafo la emisora afirmaba que la realidad virtual es algo que el ser humano ya ha experimentado y lo compara con los sueños. O sea, en los sueños nosotros tenemos una especie similar a la experiencia que vivimos en la realidad virtual. Y claro, desde ese punto de vista, los sueños también enriquecen nuestro conocimiento, nuestra visión de la vida, eh, pero también advierte, ¿cierto?, que a veces tenemos pesadillas. Entonces, también lo negativo, en analogía, en comparación, podría ser que las tecnologías también sean una suerte de pesadilla, en el sentido mal utilizada, ¿ya? Pero en ningún caso se debe entender que impida que se desarrolle, o sea, que hay que atreverse a, ¿cierto?, vivirla y a desarrollar las tecnologías y aprender de ellas. Entonces, por lo mismo habla de la imaginación, la creación y la invención, lo relaciona. A la pregunta 12, ¿cuál es el sentido de la palabra elementales en el contexto del séptimo párrafo? Vamos nuevamente al texto, párrafo número 7. Se los voy a destacar. Ya, se los voy a releer casi completo para que puedan captar el sentido completo de la palabra. Se nos dice que gracias a las nuevas tecnologías, en lo sucesivo, alcanzamos las orillas de la comunicación total. La expresión es engañosa, permite creer que la totalidad de los seres humanos del planeta puede ahora comunicarse. Lamentablemente no es cierto. Apenas el 3% de la población del globo tiene acceso a una computadora y los que utilizan Internet son aún menos numerosos. La inmensa mayoría de nuestros hermanos humanos ignora incluso la existencia de estas nuevas tecnologías. Hasta ahora no disponen todavía de las conquistas elementales de la vieja revolución industrial: agua potable, electricidad, escuela, hospital, ruta, ferrocarril, heladera, auto, etc.
Teniendo en cuenta entonces ese párrafo, vamos acá. Y la respuesta correcta era la D, fundamentales, o sea, que todavía no se tiene, no se cuenta en algunas regiones con agua potable, electricidad, los hospitales, que representa entonces los avances de la revolución industrial, que era como lo básico, ¿verdad? Lo elemental, ¿ya? Entonces siempre repito, cuando usted se enfrenta a una pregunta de vocabulario contextual, de sustitución léxica, se tiene que emplear esta habilidad de relacionar las partes del texto, porque relaciona la palabra con el párrafo, e interpretar su sentido, ¿ya? La palabra entonces elemental se localiza entonces en este séptimo párrafo, ya en el contexto de una advertencia que realiza el emisor sobre Internet, que no ocurra lo mismo que con los productos elementales obtenidos como avance durante la vieja revolución industrial, y la palabra entonces elemental, según el diccionario de la lengua española, hace referencia a algo primordial o fundamental, en este caso avances básicos, no los primeros que fueron obtenidos por el desarrollo, o sea, como son avances básicos se refiere, claro, de la revolución industrial, o sea, fundamental no siempre es con el sentido de primero. ¿Y qué afirma la emisión en relación con el acceso a las nuevas tecnologías? Em, claro, en esta pregunta, una de las habilidades más básicas es de rastrear, localizar. Usted tiene que ir al texto y ahí van a encontrar la respuesta. ¿Ya? Son bien frecuentes este tipo de preguntas, ¿ya? Que afirma entonces la emisión en relación con el acceso a las nuevas tecnologías. Entonces ustedes van al texto, o si lo recuerdan, lo van a encontrar allí, ¿ya? En esta, la respuesta correcta era la C, que un alto porcentaje de la población mundial ni siquiera accede a lo conquistado en la revolución industrial, o sea, a lo fundamental, a lo básico, ¿ya? Esa era una respuesta que estaba literal, ¿ya? La 14. Del fragmento leído se infiere que, aquí nuevamente una pregunta de inferencia, por lo tanto tenemos que ir más allá del texto, pero basándonos en el texto. Para el emisor, una de las consecuencias más importantes de las nuevas tecnologías, ya en esta la correcta era la D, la pérdida de la capacidad humana de conmoverse ante un hecho impactante, y eso lo veíamos ejemplificado, ¿cierto? Cuando teníamos estas múltiples posibilidades de, con la cámara, de ver de diversos ángulos, ¿cierto? Un mismo hecho, sin embargo, eso nos deshumanizaba y nos hacía sentir mucho menos. ¿Ya? Finalmente, el texto número 5, ¿ya? Este texto es de Gonzalo Soltero, Videojuego y Violencia, ¿cierto? Un fragmento. Se los leo y lo comentamos. En 2002, el sudcoreano Kim Jong-jae murió de agotamiento tras 86 horas seguidas de un videojuego en línea. Esto me parece que fue noticia, de hecho, salió en las noticias en algún momento. 3 años después, el gobierno chino prohibió a los menores de edad los juegos de video donde se matan los personajes de otros jugadores. Un funcionario declaró que fomentan pasar demasiado tiempo en línea tratando de incrementar el poder de cada personaje. O sea, más allá, bueno, que tiene actos de violencia también es por la cantidad de horas para poder mejorar su personaje. ¿Ya? Contienen actos de violencia y son dañinos para la juventud. Aunque los videojuegos se encumbran como la principal industria cultural de Occidente, en varios países ya recaudan más ganancias que la música o el cine. Su naturaleza es aún materia de debate, sobre todo en el caso de los juegos más violentos. Los resquemores alrededor de las consecuencias posibles de los videojuegos van de la obesidad a la adicción, pero destacan sobre todo en relación con el incremento de la agresividad entre quienes los juegan. ¿Pueden los videojuegos volvernos más violentos? Pregunta retórica, ¿cierto? Decenas de estudios han discutido la posibilidad de que la violencia ficticia de los videojuegos se derrame al mundo real, sin llegar a un consenso claro, en buena medida porque existen dos perspectivas básicas de investigación que han intentado abordar el problema. La primera parte de que los videojuegos influyen directamente en los jugadores, tiene un efecto directo y mensurable en ellos. Ujú. Vistos como receptores pasivos. Los estudios desde este punto de vista se realizan en laboratorios y sus marcos teóricos provienen de la psicología social y conductista. Un estudio típico de esta perspectiva incluirá a un número de personas divididas en dos grupos. Uno jugará un videojuego violento y el otro uno que no lo es. O sea, para experimentar las consecuencias, ¿cierto?, que trae el jugar con cierta frecuencia este tipo de videojuegos más violentos. Antes y después de haber jugado, su nivel de agresión es calibrado por diferentes métodos, desde la aplicación de cuestionarios hasta la medición del nivel de cortisol, ¿cierto? Ciertas hormonas que nos preparan para la acción, para las situaciones de estrés, en el cuerpo mediante pruebas de saliva. En general, sus resultados apuntan a una relación casi mecánica. Entre más horas se dediquen a los videojuegos violentos, más agresivos se volverán los individuos. La segunda perspectiva apuesta por una interpretación que se centra en los jugadores en el contexto real en que se usan los juegos. Tiene como base la antropología, los estudios culturales y comunicacionales. La hipótesis es que los videojuegos no tienen la misma influencia sobre todos los individuos,
sino que esta se ve mediada por una amplia variedad de factores. En esta perspectiva, los investigadores pueden, por ejemplo, seguir durante un periodo de meses a un grupo de niños que juegan diferentes videojuegos en el entorno natural donde generalmente lo hacen, o sea, obviamente in situ, que por eso responden a los estudios antropológicos y culturales, porque dentro de un entorno natural. Observan si hay un aumento en la violencia a partir de cambios conductuales y verbales, con el objetivo final de entender cómo los jugadores integran los videojuegos en su vida diaria. Ambas perspectivas y sus investigaciones son un buen caso para comprobar cómo la aproximación a un objeto de estudio puede tener una influencia considerable en los resultados que se obtienen. La manera de formular la pregunta sobre la posibilidad de que los videojuegos sean nocivos y examinar la violencia determinará en buena medida la respuesta. Por ejemplo, las conclusiones de los estudios de laboratorio apuntan a que la exposición a videojuegos violentos incrementa significativamente la conducta violenta. Mientras tanto, miembros de la segunda perspectiva opinan que tratar de entender su impacto en humanos mediante mediciones de laboratorio es una metodología intrínsecamente viciada. Argumentan que en ese entorno artificial quedan fuera varias variables básicas como la experiencia social que rodea el videojuego. Los jugadores no deciden qué juegan o durante cuánto tiempo, lo cual representa pobremente a una actividad que se realiza exclusivamente por placer. En este debate siempre debe tomarse en cuenta que la naturaleza misma de lo lúdico con frecuencia puede acercarse a escarpados abismos. Recuerden que este es un texto argumentativo, ya sobre todo de carácter inductivo, es decir, la tesis va a estar al final, ya en este último párrafo está la conclusión. Entonces la tesis se concluye a partir de todo lo anterior, entonces desde ese punto de vista bastante interesante. Entonces, en este debate siempre debe tomarse en cuenta que la naturaleza misma de lo lúdico con frecuencia puede acercarse a escarpados abismos. Muchas veces los riesgos entre niños más grandes incluyen escalar, lanzarse en avalancha o peleas que pueden propiciar accidentes. Tampoco es raro que en los márgenes del juego se filtren actividades como disparar, resorteras o rifles de diablos, tronar cohetes, torturar animales pequeños o aventarle cosas a la gente. En comparación, matar zombies o marcianos en una pantalla parece más ético e inocuo. Bien, respecto a la palabra resquemores, cierto que estaba en el contexto del segundo párrafo, dice, los resquemores alrededor de las consecuencias posibles de los videojuegos van de la obesidad a la adicción, pero destaca sobre todo la relación con el incremento de la agresividad entre quienes los juegan. En ese contexto, ya la palabra resquemores era la de animadversiones, o sea, animadversión, bueno, aquí sale la explicación de esto. La definición de la palabra resquemores es sentimiento de amargura o rencor que causa alguna cosa. De acuerdo con el contexto en el cual se utiliza esta palabra, en el texto se refiere a la animadversión y enemistad que se siente por las consecuencias posibles que tienen los videojuegos. Entonces, en ese sentido, era la de la correcta. La segunda perspectiva se caracteriza por eh, en este caso, la respuesta correcta era la E, observar el entorno real en que se usan los videojuegos. Esa era la otra perspectiva de la cual se hablaba, ¿verdad? Em, claro, entonces la idea de cómo se había visto antes los estudios de los videojuegos era ahora verlo desde el punto de vista cultural o antropológico, que es verlo in situ, ¿ya? ¿Cuál es la idea principal del segundo párrafo? Ahí nuevamente hay que hacer lo que hicimos la otra vez, lo que hicimos delante. Entonces, le releemos el párrafo, vemos, identificamos el tema y a partir del tema, una vez identificado, nos hacemos la pregunta de qué se dice acerca del tema. Los resquemores alrededor de las consecuencias posibles de los videojuegos van de la obesidad a la adicción, pero destacan sobre todo en relación con el incremento de la agresividad entre quienes los juegan. ¿Puede los videojuegos volvernos más violentos? Ese era ese párrafo, ¿ya? Y en este caso la correcta era la B. ¿Por qué? Porque se describen las posibles consecuencias del uso de videojuegos. O sea, ese párrafo, el tema, era la consecuencia del uso de videojuegos. ¿Y qué se dice acerca del tema? Se hace una descripción, ¿cierto?, de las consecuencias del uso del videojuego. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se describe a través de la obesidad, de la adicción y el aumento de la agresividad. Entonces, la idea principal consiste en describir las posibles consecuencias que tiene el uso de los videojuegos, es decir, la B era la correcta. La 18. Del último párrafo se puede concluir que el emisor, ya, el último párrafo, ¿cierto? Teníamos que ir nuevamente al texto, lo releo y lo voy a destacar. En este debate siempre debe tomarse en cuenta que la naturaleza misma de lo lúdico con frecuencia puede acercarse a escarpados abismos. Muchas veces los riesgos entre niños más grandes incluyen escalar, lanzarse en avalancha o peleas que pueden propiciar accidentes.
Tampoco es raro que los márgenes del juego se filtren actividades como disparar resorteras o rifles de diablos, tronar cohetes, torturar animales pequeños o aventarle cosas a la gente. En comparación, matar zombies o marcianos en una pantalla parece más ético e inocuo, inofensivo, ¿cierto? Bien, entonces podemos concluir, ¿cierto?, que está en desacuerdo con la relación entre videojuegos y violencia. Ya sea que en el fondo es preferible que, que ejerzan esa violencia en los videojuegos y no en la vida real. ¿Ya? Entonces matar zombie o marciano en una pantalla parece más ético, más inocuo, más inofensivo. Entonces, a partir de esta información explícita, podemos concluir que su opinión se opone a la idea de que los videojuegos sean causantes de la violencia en los niños. Entonces, ahí está dando su tesis. Por eso yo le decía que era un texto inductivo. Y la 19 nos hace relacionar, ¿cierto?, el párrafo 3 y 4, entonces van al texto y tienen que señalar y releer ambos párrafos para establecer la relación entre ellos. Lo importante para establecer relación entre párrafos primero es sintetizarlo en sus palabras y con la mejor síntesis es considerando el tema de cada párrafo y la idea principal es decir qué se dice acerca del tema. Entonces, la mejor forma, sintetizando eso, para poder luego relacionarlo e interpretarlo, ¿ya? En fondo, eso es síntesis local. Decenas de estudios han discutido la posibilidad de que la violencia ficticia en los videojuegos se derrame en el mundo real sin llegar a un consenso claro, en buena medida porque existen dos perspectivas básicas de investigación que han intentado abordar el problema. La primera parte, que los videojuegos influyen directamente en los jugadores, tiene un efecto directo y mensurable, medible en ellos, visto como receptores pasivos. Los estudiantes desde este punto de vista se realizan los estudios desde este punto de vista se realizan en laboratorios y sus marcos teóricos provienen de la psicología social conductista. Un estudio típico de esta perspectiva incluiría un número de personas divididas en dos grupos, uno jugar un videojuego violento y el otro uno que no lo es. ¿Ya? Ahí tenemos la primera perspectiva, el primer método de investigación más tradicional que se usa, ¿cierto? Se ejemplifica, que es un método más bien psicológico, y luego, claro, después dice antes y después de haber jugado, después describe, ¿cierto?, mayor detalle ese método, ese primer método. Antes y después de haber jugado su nivel de agresión es calibrado por diferentes métodos, desde la aplicación de cuestionarios hasta la medición del nivel de cortisol en el cuerpo mediante pruebas de saliva. En general, sus resultados apuntan a una relación casi mecánica. Entre más horas se dediquen a los videojuegos violentos, más agresivos se volverán los individuos. O sea, esa relación un poco conductista de estímulo-respuesta. ¿Ya? Entonces, en la 19, la respuesta correcta era la D. ¿Por qué? Porque en el párrafo 3 se introduce que hay estudios sobre el efecto de los videojuegos, hablan de dos estudios en general, claro, y en el párrafo 4 se va a conocer un estudio realizado, ¿cierto? Se especifica y ejemplifica el primer estudio, ¿ya? Entonces, si lo quieren ver en mayor detalle, en el tercer párrafo se introduce que existen estudios provenientes de la psicología conductista, mientras que en el párrafo siguiente se va a conocer un caso particular y cómo se llevó a cabo, ¿cierto?, uno de estos métodos. Y por último, la pregunta 20 dice, de acuerdo con la lectura, la segunda perspectiva experimental considera que los estudios de laboratorio son, o sea, hay que considerarlo, evaluar acá, ¿cierto?, esta perspectiva, ¿ya? La correcta cara a la C, insuficiente ya que no conoce todas las variables. ¿Por qué? Porque de alguna manera evalúa críticamente los experimentos del primer tipo, que eran más bien conductistas de psicológico, pero no evaluaba el factores externos, no evaluaba, por ejemplo, el entorno social y cultural, que sí lo hacen los estudios antropológicos, ¿ya? Que son las variables sociales que rodean el juego, ¿ya? Bien, bien, chicos. Entonces, eso era la explicación de esta prueba. Espero que le haya servido, espero que le contribuya, ¿cierto? Y que haya quedado más clara esta retroalimentación, pero cualquier duda me pueden escribir. ¿Ya? Que esté muy bien, se cuida entonces y que bueno, cualquier cosa me escriben y seguir mejorando, seguir estudiando y ejercitando las habilidades de comprensión lectora.